El diluvio de Valencia, 72 horas en el infierno de agua. La ilusión de control. 29 de octubre de 2024. Mediodía. Paiporta, Valencia. El sol brillaba sobre la comunidad valenciana cuando Carlos Mazón aceptó un premio de turismo sostenible. Sus palabras resonaban con confianza optimista: la tormenta se está alejando, se espera que disminuya al atardecer. Lo que el presidente regional no sabía, lo que ninguno de los millones de valencianos podía imaginar, era que estaban presenciando los últimos momentos de normalidad antes del apocalipsis de agua más mortífero que España había visto en décadas. A escasos kilómetros, en las tranquilas calles de Benetúser, una mujer preparaba su vehículo sin saber que ese automóvil se convertiría en su tumba y, paradójicamente, en su salvación. Durante las próximas 72 horas, permanecería atrapada junto al cadáver de su cuñada, aferrándose a la vida mientras el mundo exterior se desintegraba en un caos de barro y muerte. El contexto histórico: una falsa seguridad. Valencia conocía las tormentas otoñales. Las Dana, depresión aislada en niveles altos, eran fenómenos meteorológicos familiares en la costa mediterránea. La región había sufrido inundaciones en 1957 que causaron 81 muertos y llevaron a la construcción del canal de derivación sur del río Turia. Ese megaproyecto protegió la ciudad de Valencia durante décadas, creando una ilusión peligrosa: la creencia de que la ingeniería humana había domado la naturaleza. Las inundaciones de 1982 cobraron 30 vidas. Las de 1987 rompieron récords de precipitación. Pero nada, absolutamente nada, se comparaba con lo que se avecinaba en octubre de 2024. El 25 de octubre, Juan Jesús González Alemán, meteorólogo de la Agencia Estatal de Meteorología AEMET, lanzó una advertencia que sería profética: la Dana que se aproximaba podría convertirse en un evento de alto impacto. En las redes sociales, los negacionistas del cambio climático ridiculizaron sus palabras, tachándolas de alarmismo. 4 días después, esas mismas voces se ahogarían en el silencio de la tragedia. Los jugadores en el tablero del desastre. Xavi Pons, propietario de una guardería familiar en Paiporta que había operado durante 50 años, era un hombre de rutinas. Cada mañana abría las puertas a las sonrisas de los niños, rodeado de cunas, sillas altas y juguetes coloridos. «He vivido aquí toda mi vida», diría más tarde con voz quebrada. Esto nunca había pasado y nadie podía imaginarlo. Lidia Jiménez, maestra de escuela, vivía en un segundo piso con vistas al Barranco del Pollo, una rambla normalmente seca que dividía Paiporta. Durante años, había caminado junto a ese lecho pedregoso sin darle importancia. Era solo un barranco vacío, un vestigio geológico inofensivo. Ricardo Gabaldón, alcalde de Utiel, despertó el 29 de octubre con la agenda de un día normal. Reuniones municipales, papeles que firmar, ciudadanos que atender. No sabía que esa noche pronunciaría las palabras más desgarradoras de su vida: ayer fue el peor día de mi vida. Y luego estaba Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana. Un año antes, había disuelto la Unidad Valenciana de Emergencias, considerándola un gasto superfluo. Esa decisión, aparentemente administrativa, se revelaría como una decisión con consecuencias humanas graves de personas. Las señales ignoradas. El 29 de octubre comenzó con señales que pocos supieron leer. A las 6:42 de la mañana, AEMET emitió una alerta naranja para el sur de Valencia. Menos de 20 minutos después, el puerto de Valencia anunció su cierre. A las 7:36, la alerta se elevó a rojo, el nivel máximo, para el interior valenciano. El cielo se oscureció sobre la plana de Utiel. La lluvia comenzó a caer, primero como una cortina gris, luego como un diluvio bíblico. En Chiva, las nubes descargaron 491 milímetros de agua en 8 horas. Para ponerlo en perspectiva, era la precipitación anual completa condensada en un tercio de un día. A las 10:30, los servicios de emergencia ya rescataban a personas de sus vehículos en la ribera. A las 11:30, la rambla de Chiva se desbordó, inundando el municipio. A las 11:45, se alertó a los municipios a lo largo del río Magro.
Al mediodía, el Magro se salió de sus cauces en Utiel, que registró 200 milímetros de lluvia. Mientras tanto, en la capital regional, Carlos Mazón posaba para las fotos con su premio de turismo sostenible y declaraba que la tormenta se estaba alejando. El crisol del desastre. El momento detonante, cuando el infierno se desató. A las 3 de la tarde del 29 de octubre, mientras Carlos Mazón comenzaba un almuerzo de 3 horas con una periodista, una reunión para ofrecerle el puesto de directora de la televisión regional, las líneas telefónicas del 112 comenzaron a colapsar. Entre las 3 y las 4 de la tarde, 1.462 llamadas de emergencia saturaron el sistema. Entre las 5 y las 6, el número explotó, 2.438 llamadas. Más de 40 por minuto. El pánico se propagaba más rápido que el agua. A las 6:30 de la tarde, el Barranco del Pollo experimentó una transformación apocalíptica. La Rambla Seca se convirtió en un río enfurecido con una descarga de 900 metros cúbicos por segundo. Era un tsunami terrestre, una pared de agua marrón cargada de barro, cañas, troncos de árboles y todo lo que encontraba a su paso. Lidia Jiménez, la maestra que vivía frente al barranco, lo vio desde su ventana. Un momento, el lecho estaba vacío. Al siguiente, un muro líquido de 3 metros de altura rugía hacia Paiporta. Nunca había visto nada igual, diría después, su voz todavía temblorosa por el trauma. Los primeros momentos, caos en las calles. Conchi estaba hablando por teléfono con su padre cuando vio el agua subir sobre las ruedas de su camioneta. Solo iba a revisar la camioneta, recordaría más tarde. El pavimento estaba seco, pero cuando quise cruzar la calle me di cuenta de que tendría que mojarme. Nunca imaginó que ese simple acto de cruzar una calle determinaría si vivía o moría. El agua llegó con una velocidad que desafió toda lógica. En cuestión de minutos, el nivel pasó de los tobillos al pecho. Conchi vio a su salvador por primera vez en ese momento, un hombre llamado Nicolás que le gritó que no moviera el vehículo. Pero ya era demasiado tarde. La corriente los atrapó a ambos. Me arrastró como si fuera un pedazo de madera, relataría Conchi en una entrevista que se volvió viral. Estaba tragando barro, agua, no podía respirar. Nicolás me agarró de la chaqueta y me gritaba, aguanta, aguanta, aguanta. En toda Paiporta, la misma escena se repetía en cientos de variaciones mortales. Personas en sus coches, atrapadas mientras el agua transformaba las calles en ríos embravecidos. Ancianos en las plantas bajas de sus hogares, incapaces de escapar mientras el agua subía implacable. Trabajadores que salían de sus empleos, caminando hacia sus vehículos sin saber que esos pasos los llevarían a la muerte. El alcalde de la Alcudia, Andreu Salom, describió el horror. Yo mismo iba a comprobar el nivel del río porque no tenía información. Fui con la policía local pero tuvimos que regresar porque un tsunami de agua, barro, cañas y suciedad ya estaba entrando al pueblo. El descenso, hora tras hora hacia el abismo. Para las 7 de la tarde, 150.000 valencianos estaban luchando por sus vidas. Algunos se aferraban a los techos de sus automóviles mientras la corriente los arrastraba. Otros trepaban a árboles, balcones, tejados, cualquier lugar que prometiera unos centímetros más de altura sobre el agua asesina. En un túnel de Benetúser, conocido posteriormente como el Túnel Negro, cientos de vehículos quedaron atrapados. Algunos conductores estaban dentro cuando la inundación los alcanzó. El agua llenó sus cabinas en minutos, transformando los coches en vehículos completamente sumergidos. Entre esos vehículos estaba el de una mujer que sería testigo de un horror inimaginable, vio morir a su cuñada, atrapadas ambas en el mismo coche, sin poder hacer nada. Otros conductores habían corrido a mover sus vehículos antes de que llegara el agua. Un policía local en un parking subterráneo convenció a los residentes de que bajaran a trasladar sus coches a lugares más seguros. El agua subió más rápido de lo que esperábamos, explicaría más tarde el padre del policía, que murió en ese parking. Los atrapó. Otra mujer fue arrastrada al parking por el agua en movimiento y murió. En Paiporta, el agua alcanzó alturas imposibles. En la guardería de Xavi Pons, el nivel superó su cabeza. Hemos perdido todo,
diría después, señalando la marca de barro que llegaba hasta las rodillas, evidencia silenciosa de la altura máxima que alcanzó el agua antes de retroceder. La hora más oscura, cuando llegó la alerta. A las 8:12 de la noche, cuando la mayor parte del daño ya estaba hecho, cuando cientos ya habían muerto, los teléfonos móviles de toda Valencia emitieron una alarma penetrante. El sistema IASOLOR finalmente enviaba la advertencia de emergencia civil: eviten todo tipo de viaje en la provincia de Valencia. Para miles, la alerta llegó con una ironía cruel. Mari Carmen Pérez, en Barrio de la Torre, vio cómo su teléfono vibraba con la advertencia justo después de que el agua entrara a su casa y la obligara a huir al segundo piso con su familia. Un residente de Alfafar lo resumió con amargura: justo después de las 8 de la tarde, después de una hora con agua hasta el cuello y tragando barro, llegó la alerta. Julián Ormeño, pensionista de 66 años, fue más directo: dieron la alarma cuando el agua ya estaba aquí. No hacía falta que me dijeran que venía la inundación. 13 horas. Ese fue el lapso entre la alerta roja de AEMET y el mensaje a los ciudadanos. 13 horas en las que Carlos Mazón asistió a un almuerzo de 3 horas, mientras los sistemas de emergencia recibían más de 15.000 llamadas desesperadas. La revelación del horror, números que sangran. Cuando el sol salió el 30 de octubre, Valencia despertó a una pesadilla de proporciones bíblicas. Las primeras imágenes aéreas mostraron un paisaje alienígena: 15.633 hectáreas sumergidas, como si el Mediterráneo hubiera reclamado la tierra. En Paiporta, 62 cuerpos. El pueblo de 30.000 habitantes se había convertido en ground zero de la tragedia, según RTVE. La alcaldesa Maribel Albalat, con lágrimas en los ojos, explicó: Paiporta nunca tiene inundaciones, nunca hemos tenido este tipo de problemas. Encontramos muchas personas mayores en el centro del pueblo. Las cifras seguían subiendo: 70 en Valencia al principio, luego 95, 158, 205. Para el 1 de noviembre, 211 muertos confirmados. Al final, 224 víctimas, de las cuales 223 perecieron en la provincia de Valencia. El 50% tenían más de 60 años. 9 eran niños. El 65% eran hombres. 17 extranjeros. Entre ellos, el futbolista José Castillejo y varios ejecutivos empresariales que nunca regresaron a casa. 78 municipios registraron al menos una muerte. El dato más escalofriante: la mayoría de las víctimas murieron en localidades donde no llovió. El agua los encontró desde otros lugares, viajando a través de barrancos y ríos, cazándolos sin previo aviso. El milagro de las 72 horas. El túnel de la muerte y la esperanza. Durante 3 días, los equipos de rescate trabajaron sin cesar en el túnel de Benetúser. Tractores voluntarios arrastraban vehículos del agua mientras bomberos y buzos de la Guardia Civil revisaban cada automóvil en busca de cuerpos. El trabajo era agotador, traumático, aparentemente inútil. Cada coche revelaba otra historia de terror: asientos vacíos donde alguien había escapado milagrosamente, o peor, cuerpos atrapados en el interior. El 1 de noviembre, al atardecer, un equipo escuchó algo imposible: gritos. Gritos humanos emergiendo del caos de metal retorcido y agua estancada. La mujer estaba en el fondo del túnel, atrapada en su vehículo bajo una pila de otros coches. Había permanecido allí durante 72 horas completas, 3 días y 3 noches, junto al cuerpo de su cuñada. Cómo sobrevivió sigue siendo un misterio médico. La deshidratación debería haberla matado. La hipotermia debería haberla reclamado. El trauma psicológico de estar encerrada con un cadáver en la oscuridad absoluta debería haber destrozado su mente. Pero vivía. Cuando Martín Pérez, presidente de Protección Civil de la Comunidad Valenciana, anunció la noticia ante 400 voluntarios reunidos en el pabellón de Moncada, el lugar estalló en aplausos y lágrimas. Era el milagro que todos necesitaban, la prueba de que la esperanza aún era posible. Los paramédicos la llevaron para un examen médico. Su nombre nunca fue divulgado, protegiendo su privacidad después de un trauma inimaginable.
pero su supervivencia se convirtió en símbolo. Si ella pudo sobrevivir 72 horas en condiciones tan infernales, quizás otros también estaban esperando ser encontrados. Otros milagros entre la devastación. La historia de Conchi también se convirtió en viral. El video que la mostraba siendo arrastrada por la corriente dio la vuelta al mundo. Millones creyeron que habían presenciado su muerte. Pero Nicolás, el hombre cuyo nombre ni siquiera conocía, la salvó en el último segundo posible. Me agarró de la chaqueta cuando ya no tenía fuerzas, relató Conchi en una entrevista exclusiva días después. Terminamos frente a la puerta de un edificio de apartamentos. El agua seguía subiendo, cada vez más alto. Intentábamos entrar donde sabíamos que estaríamos a salvo, pero el timbre no funcionaba debido a los cortes de energía en la zona. La situación se volvió desesperada. El agua alcanzaba ya 1,80 m de altura. Conchi gritaba, traigan un martillo, pero nadie podía abrir desde dentro. Y entonces, cuando estaban literalmente mirando la muerte a la cara, la presión del agua forzó la puerta y se abrió. Eso nos salvó, dijo simplemente. Pero el peligro no había terminado. Había otro problema, el ascensor en la planta baja se estaba llenando de agua. Si caías en el ascensor, ibas a morir. Me arrastraban hacia el ascensor como si me estuvieran tirando por un inodoro, y ese hombre me agarró de la chaqueta otra vez gritando, no, no en el ascensor, vas a morir, aguanta, 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 a la barandilla de las escaleras. Pasó la noche en el apartamento de un desconocido que le dio ropa seca y le permitió usar su teléfono para llamar a sus seres queridos. No intercambió números con Nicolás, pero estaba determinada a encontrarlo. Le debo la vida, dijo. Cuando regrese a esa casa para devolver la ropa, voy a pedir su número y agradecer de nuevo al otro hombre que salvó mi vida. Denis Labatí sobrevivió una noche atrapado en una gasolinera. Cuando finalmente pudo salir, sus palabras resumieron el sentimiento colectivo, estoy sonriendo para no llorar. Fue un infierno viviente. La búsqueda interminable. Mientras se celebraban estos milagros, la búsqueda de los desaparecidos continuaba. Las Fuerzas Armadas Españolas habían rescatado 4.607 personas para el 1 de noviembre. En total, más de 36.000 personas fueron salvadas en toda la región. Pero también quedaban los desaparecidos. La Asociación SOS Desaparecidos recibió reportes de más de 1.300 personas no localizadas. Cuentas de redes sociales como Dana Desaparecido se llenaron de fotos y súplicas desesperadas. ¿Alguien ha visto a mi padre? Mi hermana no responde desde el martes. Ayúdennos a encontrar a nuestro hijo. Alba Lozano Asensio creó la cuenta con su novio Luciano Esguerra. Hasta ahora hemos localizado a unas 30 personas y varios animales domésticos, explicó a CNN. La gente se siente impotente y los servicios de emergencia están saturados. Creo que una parte importante de la página es que da algún tipo de esperanza a la gente en este momento. Los parkings subterráneos se convirtieron en tumbas de hormigón. Un equipo de rescate descubrió 7 cuerpos en un parking de la Torre el 1 de noviembre. El padre de una de las víctimas, un policía local, describió la escena. Los residentes corrieron a mover sus coches, pero el agua subió más rápido de lo esperado, atrapándolos. El peso del después. Rescate y recuperación, la maquinaria del duelo. El gobierno español montó la mayor operación de rescate en tiempos de paz de su historia. El 2 de noviembre, el primer ministro Pedro Sánchez desplegó 10.000 soldados del ejército español a la Comunidad Valenciana. Era un número sin precedentes, una demostración de la magnitud del desastre. 1.800 policías nacionales se unieron a la operación. 2.500 miembros de la Guardia Civil. Bomberos de toda España convergieron en Valencia. Médicos, psicólogos, especialistas en trauma. La maquinaria del Estado se movilizó, aunque para muchos valencianos, llegó demasiado tarde. En Paiporta, Rafa Rosellón esperaba junto a 2 coches, uno medio apoyado sobre el otro, que habían sido arrastrados por el diluvio y bloqueaban su puerta. Tuvo que desatornillar una reja metálica y deslizarse por una ventana para entrar a su casa y presenciar el desastre. No puedo hacer nada hasta que muevan esos coches, explicó con frustración. Las fuerzas gubernamentales que podrían hacer algo,
ya sea del gobierno regional o del gobierno nacional, no han hecho nada para ayudarnos. Somos nosotros, los ciudadanos y voluntarios, quienes estamos haciendo todo el trabajo. Sus palabras resonaron en toda la región. Miles de voluntarios caminaron durante más de una hora desde la ciudad de Valencia hasta Paiporta, cargando cubos, escobas y palas mientras vadeaban la mugre. Era una marea humana de solidaridad que contrastaba dolorosamente con la ausencia percibida del gobierno. El lema se extendió por las redes sociales: el pueblo salva al pueblo. Amaya Contel, una voluntaria, lo explicó: no soy una heroína, solo hago lo correcto. La solidaridad de los voluntarios como yo es lo que está viniendo al rescate de los sobrevivientes. Evaluación médica: los cuerpos recuerdan. Los sobrevivientes llegaban a los hospitales con un catálogo de horrores médicos. Hipotermia severa por horas en agua fría. Infecciones por exposición a aguas contaminadas con alcantarillado. Laceraciones profundas de escombros. Fracturas por impactos con objetos arrastrados por la corriente. Pero las heridas invisibles eran peores. El trastorno de estrés postraumático afectaría a miles. Pesadillas recurrentes de agua que sube. Ataques de pánico ante cualquier lluvia. La culpa del sobreviviente, ese peso insoportable de haber vivido cuando otros murieron, acosaría a muchos durante años. Xavi Pons, parado en su guardería destruida, era la imagen del trauma. El agua había subido por encima de su cabeza, pero él estaba vivo. Los niños que normalmente llenaban ese espacio de risas estaban a salvo en sus hogares, la guardería cerrada ese fatídico martes. Pero todo lo demás, las cunas donde habían dormido generaciones de bebés, las sillas donde se habían sentado a comer, los juguetes que habían compartido, todo estaba destruido. 50 años de historia familiar borrados en una tarde. Investigación y comprensión, la búsqueda de respuestas. Los científicos llegaron para estudiar lo imposible. ¿Cómo pudo llover tanto en tan poco tiempo? ¿Por qué fue tan mortal esta dana en particular? Las respuestas pintaban un cuadro aterrador. El Mediterráneo estaba más caliente de lo normal. Por cada grado Celsius de calentamiento, el aire saturado contiene 7% más de vapor de agua. El cambio climático había sobrecargado el sistema, creando una bomba meteorológica. World Weather Attribution, un grupo de docenas de científicos internacionales que estudian el papel del calentamiento global en eventos climáticos extremos, publicó un análisis parcial. El cambio climático antropogénico había duplicado la probabilidad de una tormenta como la de Valencia. Pero había más factores. España había sufrido una sequía de casi 2 años. El suelo estaba tan seco y compactado que no podía absorber el agua. La lluvia rebotaba en la superficie como en concreto, convirtiéndose inmediatamente en escorrentía mortal. La urbanización jugó su papel. Paiporta y otros municipios se habían construido en llanuras aluviales naturales, áreas históricamente reservadas para el desbordamiento de ríos. Cuando las aguas reclamaron sus caminos antiguos, encontraron casas, escuelas, negocios, vidas humanas. El barranco del Pollo normalmente estaba seco. Normalmente era inofensivo. Pero ese normalmente era una ilusión peligrosa. Los estudios geológicos mostraban que la cuenca podía generar descargas catastróficas. El periodo de retorno estimado de las precipitaciones en la cuenca superaba los 10.000 años. El periodo de retorno de la descarga resultante, 900 años. En términos humanos, este era un evento que Valencia no estaba diseñada para sobrevivir. El peso de la responsabilidad, ¿quién tiene la culpa? El 3 de noviembre, el rey Felipe VI y la reina Leticia visitaron Paiporta acompañados del primer ministro Pedro Sánchez y Carlos Mazón. Fue un error monumental. Los residentes furiosos los recibieron con gritos exigiendo responsabilidades y fuera. Arrojaron barro, ese barro que lo cubría todo, que había ahogado a sus seres queridos, a la comitiva real. Los guardaespaldas formaron un círculo protector alrededor del rey mientras la turba se acercaba. Mazón dimisión, coreaban. El presidente regional se convirtió en el blanco principal de la ira. Sus acciones del 29 de octubre habían salido a la luz, el almuerzo de 3 horas mientras la gente moría, la ausencia de la reunión de crisis de las 5 de la tarde, la aparición recién después de las 7.
Y luego estaba la alerta tardía. 13 horas entre el nivel rojo de AEMET y el mensaje a los ciudadanos. La cabeza del Departamento de Emergencias de Valencia, Salomé Pradas, admitió que no sabía que era posible enviar tales advertencias hasta la noche del primer día de las inundaciones. Era una confesión devastadora. La persona responsable de las emergencias regionales no conocía las herramientas básicas a su disposición. Más de 15.000 llamadas al número de emergencia 112 antes de las 8 de la tarde del 29 de octubre. Entre las 5 y las 6 de la tarde, 2.438 comunicaciones, más de 40 por minuto. El sistema sabía que había una catástrofe. Los ciudadanos pedían ayuda desesperadamente. Pero la alerta oficial nunca llegó a tiempo. Carlos Mazón intentó deflectar la responsabilidad. Culpó a la Confederación Hidrográfica del Júcar por un apagón informativo de 2 horas y media sobre los niveles de agua en el Canal del Pollo. Culpó al gobierno central por no declarar un estado de emergencia nacional. Culpó a las agencias meteorológicas por no proporcionar información suficiente. Pero un juez que investiga posible negligencia rechazó sus argumentos. La responsabilidad era del gobierno regional, insistió. No había escasez de información de otras agencias. La advertencia telefónica fue errónea y tardía. El legado y el significado. Impacto a largo plazo, vidas cambiadas para siempre. 6 meses después, Paiporta todavía no se ha recuperado completamente. Las cicatrices físicas permanecen, edificios con marcas de agua, comercios cerrados permanentemente, terrenos baldíos donde antes había hogares. Pero las cicatrices emocionales son más profundas. Xavi Pons no reabrió la guardería. 50 años de tradición familiar terminaron en esa tarde de octubre. Todo Paiporta es así, todo está en ruinas, dijo cuando aún procesaba el shock. Meses después, la realidad se había asentado, algunos daños son irreparables. Lidia Jiménez, la maestra, ya no puede ver el barranco del Pollo sin sentir pánico. Cada lluvia la devuelve a esa tarde, viendo desde su ventana como un barranco seco se transformaba en un monstruo devorador de vidas. Se mudó del apartamento frente al barranco. No podía quedarse allí. La mujer rescatada después de 72 horas nunca dio entrevistas. Su identidad permanece protegida. Pero su historia se cuenta en Valencia como un cuento de advertencia sobre la resistencia humana y la fragilidad de la vida. 72 horas en un coche inundado, con un cadáver, en la oscuridad. Y vivió. Es un milagro que desafía la comprensión médica. Conchi finalmente encontró a Nicolás. Intercambiaron números de teléfono, mantienen contacto. Él insiste en que solo hizo lo que cualquiera habría hecho. Ella sabe que le debe todo. Ese vínculo forjado en el momento de la muerte los unirá para siempre. Protocolos cambiados, lecciones compradas con sangre. Las inundaciones de Valencia forzaron una reevaluación completa de los sistemas de alerta temprana en España. El modelo de respuesta descentralizada, donde los gobiernos regionales lideran durante desastres, mostró sus debilidades fatales. Nuevos protocolos establecen que las alertas del sistema IAS Alert deben enviarse automáticamente cuando AEMET emite un nivel rojo, sin necesidad de aprobación política. Es una lección simple, pero comprada con 224 vidas. Las leyes de zonificación urbana se están revisando en toda España. Construir en llanuras aluviales naturales ahora enfrenta restricciones severas. Los barrancos secos, como el Pollo, están siendo reconocidos por lo que realmente son, ríos intermitentes que pueden despertar con furia mortal. El Centro Ibérico para la Restauración Fluvial publicó un análisis devastador. Este es un proceso natural necesario para el equilibrio planetario y su salud global, para reajustar el equilibrio atmosférico con el equilibrio hidrogeomorfológico terrestre y marino. Un proceso natural de estas características y magnitud, e incluso mayor, es probable que ocurra con más frecuencia en la península en el futuro, como consecuencia del cambio climático antropogénico. En otras palabras, esto no fue una aberración. Es el nuevo normal. Cambio cultural, como España ve el agua ahora. Antes de octubre de 2024, los valencianos veían las dañas como inconveniencias otoñales.
Tormentas que traían lluvia fuerte, quizás algunas calles inundadas, tal vez un día sin clases. Molestias, no amenazas existenciales. Esa ilusión murió con 224 personas. Ahora, cuando se predice una dana, Valencia se paraliza. Las escuelas cierran preventivamente. Los negocios mandan a casa a los empleados. Las calles se vacían. El trauma colectivo ha creado una hipervigilancia que salvará vidas en el futuro, pero también refleja una pérdida profunda de seguridad. El negacionismo del cambio climático, que había ridiculizado las advertencias del meteorólogo González Alemán, se volvió insostenible. Las imágenes de Paiporta, coches apilados como juguetes, calles convertidas en ríos de barro, cuerpos recuperados de parkings subterráneos, proporcionaron evidencia visual irrefutable. Sin embargo, el partido Vox, tercera fuerza política en España, continúa negando la conexión entre las inundaciones y el cambio climático. Su concejal en el Ayuntamiento de Valencia, José González, había descrito el cambio climático meses antes como una hipótesis no probada que los políticos menos rigurosos han ofrecido casi como un acto de fe. Después de las inundaciones, esas palabras sonaban como eco de otra era. Pero Vox no se retractó. Legado de los perdidos, nombres que no se olvidarán. En Paiporta, un memorial de 62 nombres graba la memoria en piedra. 62 personas de un pueblo de 30.000. Uno de cada 485 residentes. Las probabilidades no comunican el horror, estos eran vecinos, amigos, familia. Entre los 224 muertos había historias que nunca se contarán completamente. El futbolista José Castillejo, cuya carrera prometedora terminó en el agua. Vicente Tarancón de Loambi, Miguel Burdeos, José Luis Marín, Antonio Noblejas de Deloitte, ejecutivos empresariales que dejaron oficinas para nunca llegar a casa. 9 niños cuyas vidas apenas habían comenzado. Ancianos que habían sobrevivido décadas de historia española solo para perecer en una tarde. 17 extranjeros que habían elegido Valencia como hogar y encontraron allí sus tumbas. Cada nombre representa una red de duelo, familias destrozadas, amigos traumatizados, comunidades rotas. Los psicólogos estiman que cada muerte directa afecta profundamente a un promedio de 10 personas. Eso significa más de 2.200 valencianos viviendo con pérdida traumática inmediata. Perspectiva reflexiva, un año después. A un año del desastre, Valencia sigue sanando. Las calles están limpias, los edificios reconstruidos o demolidos, los coches retirados. Físicamente, mucho se ha restaurado. Pero nadie que vivió esas 72 horas, las 72 horas del infierno, será el mismo. Conchi dio una entrevista en el aniversario. Cada vez que llueve, incluso una llovizna suave, mi corazón se acelera, admitió. Veo el agua y veo a Nicolás agarrándome de la chaqueta. Oigo mi propia voz gritando. No creo que eso desaparezca nunca. La mujer de las 72 horas nunca habló públicamente, pero a través de su abogado envió un mensaje: cada día es un regalo que no esperaba tener. Viví 72 horas en la oscuridad pensando que moriría. Ahora, cada amanecer es un milagro. Ricardo Gabaldón, el alcalde de Utiel que llamó al 29 de octubre el peor día de mi vida, reflexionó sobre el significado: aprendimos que la naturaleza no negocia. No le importan nuestros planes, nuestras advertencias políticas tardías, nuestras divisiones. Cuando el agua viene, viene. Nuestra única opción es estar preparados o morir. Carlos Mazón sigue siendo presidente de la Comunidad Valenciana, aunque su apoyo político se ha erosionado dramáticamente. 130.000 personas protestaron exigiendo su renuncia. Los abucheos y gritos de asesino son la banda sonora de sus apariciones públicas. Pero se aferra al poder, siguiendo un libro de jugadas de negación y deflexión que parece arrancado de manuales de populismo moderno. El cierre resonante, la verdad humana. Las inundaciones de Valencia de octubre de 2024 revelaron verdades fundamentales sobre la condición humana. Demostraron nuestra fragilidad ante las fuerzas naturales desatadas por nuestro propio comportamiento, el cambio climático antropogénico creando monstruos meteorológicos. Expusieron nuestras fallas sistémicas, gobiernos que priorizan la política sobre la protección,
alertas que llegan cuando ya es demasiado tarde, infraestructura construida en negación de la realidad geológica. Pero también revelaron nuestra fortaleza. La mujer que sobrevivió 72 horas en condiciones imposibles. Nicolás agarrando la chaqueta de Conchi cuando sería más fácil soltarla y salvarse solo. Los miles de voluntarios caminando kilómetros con escobas y palas para ayudar a desconocidos. El pueblo salva al pueblo no era solo un lema, era un recordatorio de que cuando las instituciones fallan, la solidaridad humana emerge. Hoy, en las calles reconstruidas de Paiporta, un visitante podría no ver las cicatrices. Pero los residentes las sienten en cada paso. Ven el barranco del Pollo y recuerdan cuando era un monstruo. Miran sus teléfonos durante las tormentas y recuerdan la alerta que llegó demasiado tarde. Y recuerdan a los 224 que no regresaron a casa. La lección de Valencia es clara y aterradora: en la era del cambio climático, ningún lugar está verdaderamente a salvo. Las tormentas que se suponía que ocurrirían una vez cada 10.000 años ahora pueden llegar cualquier otoño. Los barrancos secos pueden despertar como dragones. El agua que da vida puede convertirse en el mensajero de la muerte. Pero también hay esperanza en la resiliencia. En la voluntad de cambiar protocolos y salvar vidas futuras. En la memoria que honra a los perdidos exigiendo que sus muertes signifiquen algo, que impulsen cambios reales, no solo palabras vacías. Lidia Jiménez, la maestra que vio el diluvio desde su ventana, lo resumió mejor: vi el barranco transformarse de nada en todo. Vi cómo el agua se llevaba la vida. Pero también vi a desconocidos salvándose unos a otros. Vi comunidades uniéndose cuando el gobierno falló. Aprendí que somos tanto terriblemente vulnerables como extraordinariamente fuertes. Esa es la verdad de Valencia: somos mortales, pero mientras vivamos, nos cuidaremos unos a otros. El barranco del Pollo fluye tranquilo hoy, apenas un hilo de agua. Pero Valencia recuerda. Y en ese recuerdo, en esa vigilancia dolorosa y necesaria, radica la mejor esperanza de que cuando las aguas vuelvan a subir, y subirán, menos vidas se perderán. Porque Valencia aprendió, con un alto costo humano, que la naturaleza siempre cobra sus deudas. Y en la era que hemos creado, esas deudas solo aumentarán.